Mictlantec. El pasado no estaba atrás. Esa fue la primera mentira que Tempo entendió demasiado tarde. El pasado no era un recuerdo. No era una foto vieja. No era una herida cerrada. Era un lugar. Un lugar sellado. Y debajo de ese lugar, más abajo todavía, donde la muerte no terminaba de ser muerte y el tiempo no terminaba de ser tiempo, Serium abrió los ojos. No despertó como despiertan los hombres. No respiró. No pensó. No recordó. Solo sintió. Rabia. Una rabia antigua, pero no suya. Una rabia prestada por todos los que habían muerto sin entender por qué. Una rabia hecha de gritos que no llegaron a salir, de cuerpos enterrados sin nombre, de pueblos quemados, de madres que miraron al cielo esperando una respuesta que nunca llegó. Serium estaba de pie sobre un suelo que no era suelo. Bajo sus pies había barro negro, huesos partidos, agua podrida y pedazos de tiempo. Algunas cosas parecían del pasado, una silla vieja, una pared de adobe, una rueda de madera, una puerta de hospital, un juguete roto. Pero todo estaba flotando, como si alguien hubiera tirado siglos completos dentro de un pozo. Arriba no había cielo. Había humo. Y dentro del humo se veían sombras de ciudades que ya no existían. Tempo lo miraba desde lejos, atrapado en una especie de vidrio invisible. No podía tocarlo. No podía gritarle. Solo podía observar. No avances, dijo Tempo, aunque sabía que Serium no obedecía. Serium dio un paso. El espacio tembló. La dimensión reaccionó como si hubiera sentido una enfermedad entrando en su cuerpo. Entonces apareció el dios. Primero llegó el sonido. No fue un rugido. No fue un trueno. Fue un tambor. Uno. Después otro. Después miles. Tum. 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 El barro comenzó a respirar. Los huesos empezaron a moverse. Las sombras se agacharon como si supieran quién venía. Desde el humo bajó una figura enorme. Tenía la piel roja como carne abierta y partes azules como piedra mojada. Llevaba una máscara con ojos vacíos, una corona de plumas negras que se abrían como alas quemadas, y sobre su hombro izquierdo venía un búho quieto, demasiado quieto, como si también estuviera muerto. Su pecho no era pecho. Era una jaula. Dentro de esa jaula se movían caras. Algunas lloraban. Algunas reían. Algunas miraban a Serium como si lo conocieran desde antes de nacer. El dios apoyó un pie en el barro, y todo el lugar se inclinó. Intruso, dijo. La voz no salió de su boca. Salió de los huesos. Del agua. Del vidrio donde Tempo estaba preso. Salió incluso desde la cabeza de Serium. Tú no perteneces a la muerte, dijo el dios. Tampoco perteneces al pasado. Serium no respondió. Su cuerpo se dobló hacia adelante, como animal que mide la distancia antes de atacar. Sus brazos largos tocaron el barro. Su espalda se abrió con crujidos. Sus ojos blancos se encendieron. Tempo apretó los dientes. No pelees con él como si fuera un enemigo, susurró. Esto no es fuerza. Esto es regla. Pero Serium ya no escuchaba. El dios levantó su mano. El búho abrió los ojos. Y el pasado gritó. El primer golpe no fue físico. El dios no se movió. Solo miró a Serium. Y Serium cayó de rodillas. No porque le doliera el cuerpo. Le dolió algo peor. Le dolió el origen. Vio un bosque oscuro. Vio una tormenta. Vio hombres corriendo. Vio sangre sobre hojas mojadas. Vio una máquina que nunca debió encenderse. Vio a Tempo más joven, obsesionado, diciendo que la causalidad no se negocia, pero empujando igual la puerta. Vio la grieta. Y desde la grieta se vio a sí mismo. No como monstruo. Como error. Serium se tomó la cabeza con ambas manos. Sus dedos se hundieron en su cráneo.
El barro debajo de él se volvió rojo. El dios dio un paso. Yo soy Mictlantec, dijo. Guardián del hueso, del último aliento y de los nombres borrados. Todo lo que muere pasa por mí. Todo lo que fue, me reconoce. Pero tú no. Serium levantó la mirada. Sus ojos blancos temblaban. Mictlantec inclinó la cabeza, casi con asco. Tú no eres muerte. Eres rabia sin tumba. El dios estiró el brazo y del suelo salieron manos secas. Cientos. Miles. Manos de muertos atrapados entre épocas. Tomaron las piernas de Serium, sus brazos, su cuello. No querían matarlo. Querían devolverlo. Serium abrió la boca. No gritó como un hombre. Gritó como una ciudad cayendo. El sonido rompió las manos. Rompió el barro. Rompió recuerdos enteros que flotaban alrededor. Una iglesia vieja se partió por la mitad. Un tren oxidado apareció y desapareció. Una casa de madera se quemó en silencio. Tempo golpeó el vidrio. Serium, basta. Pero Serium se lanzó. Corrió en 4 apoyos, pesado, torcido, con el cuerpo inclinado hacia adelante. No tenía postura heroica. No había belleza. Era urgencia. Era hambre. Era algo escapando y atacando al mismo tiempo. Mictlantec recibió el impacto con el pecho. El choque hizo que la dimensión se doblara. Por un segundo, Tempo vio la celda de Citidown. Vio a Stronger detrás de una puerta metálica. Vio a X sonriendo frente a un monitor. Vio el lago sobre ellos, negro, quieto, como si supiera todo. Después volvió el barro. Serium tenía sus garras clavadas en el pecho del dios. Intentó abrir la jaula de huesos donde estaban las caras. Mictlantec no se defendió al principio. Solo miró. Tú atacas porque no puedes preguntar, dijo. Entonces lo tomó del cuello y lo estrelló contra el suelo. Serium atravesó el barro, los huesos y una capa entera de recuerdos. Cayó en otro lugar. Una sala de clases. Tempo estaba ahí, dando una charla. El universo permite deformar el tiempo, decía Tempo frente a sus alumnos, pero no romper la causalidad. Serium, tirado entre los bancos, levantó la cabeza. Los alumnos no lo veían. Mictlantec apareció al fondo de la sala, demasiado grande para ese espacio. Sus plumas raspaban el techo. El búho seguía en su hombro, mirando a Tempo. Este es el pecado, dijo el dios. No el viaje. La intención. Serium gruñó. Mictlantec señaló a Tempo. Él quiso volver. Tú fuiste la consecuencia. Serium miró a Tempo. Por primera vez no atacó. Dudó. Y esa duda fue peor que cualquier golpe. Página 3. La sala se deshizo. Las paredes se convirtieron en humo. Los alumnos se volvieron ceniza. La voz de Tempo quedó suspendida en el aire como una cinta rota. El pasado está sellado. No protegido. Sellado. Serium escuchó esa frase y algo dentro de él se quebró. Mictlantec caminó alrededor. ¿Entiendes ahora? Preguntó. La muerte tiene orden. El pasado tiene cierre. Pero tú eres una puerta abierta donde no debería existir puerta. Serium se levantó lentamente. Su cuerpo estaba dañado, pero cambiando. Las heridas no cerraban como carne normal. Se acomodaban. Aprendían. Cada golpe del dios le enseñaba una forma nueva de resistir. Tempo, desde el vidrio, lo notó. No, murmuró. Está copiando la regla. Mictlantec también lo notó. El dios sonrió, y su sonrisa era puro hueso. Entonces sí eres peligroso. El búho voló. No batió las alas como un animal vivo. Se desarmó en humo y apareció detrás de Serium. Sus garras tocaron la espalda del monstruo, y de inmediato Serium fue arrastrado a otro recuerdo. Esta vez no era una sala.
Era una celda. 2 metros por 2 metros. Vidrio al frente. Luz blanca. Paredes sin historia. Tempo estaba sentado en el suelo, viejo de cansancio, con las manos manchadas de sangre seca. Frente a él estaba X, elegante, frío, casi amable. No necesito controlar a Serium, decía X. Solo necesito que siga sintiendo. Serium miró esa escena. No entendía las palabras, pero entendía la energía. Negativa. Eso sí lo entendía. Era alimento. Era camino. Era cadena. Mictlantec apareció dentro de la celda, pero ahora era más bajo. Más cercano. Más peligroso. Ellos te usan, dijo. El científico te abrió. El tecnólogo te estudia. El soldado te teme. La mujer perdida te llama desde abajo. Y tú sigues creyendo que destruyes por voluntad. Serium apretó los puños. La celda empezó a agrietarse. Tempo golpeó el vidrio desde el otro lado. Serium. No lo escuches. Pero Mictlantec se acercó al oído del monstruo. No eres libre. Eres una reacción. Serium explotó. No con fuego. Con sombra. La celda se partió. El vidrio se hizo polvo. X desapareció como una mala grabación. Tempo cayó hacia atrás. Serium tomó a Mictlantec por la máscara y lo lanzó contra una pared que no existía hace un segundo. La pared se convirtió en pirámide. La pirámide se convirtió en tumba. La tumba se convirtió en una calle de Santiago vacía, llena de autos abandonados y perros flacos mirando desde las esquinas. La pelea ya no tenía un lugar fijo. Cada golpe cambiaba el escenario. Mictlantec golpeó a Serium con un mazo de obsidiana. El impacto lo mandó a una plaza antigua, luego a un hospital, luego a una casa donde alguien lloraba detrás de una puerta. Serium respondió clavando sus brazos en el suelo y levantando una ola de energía negra. La ola arrastró huesos, relojes, fotografías, cuchillos, campanas, juguetes y voces. Todo eso golpeó al dios en el pecho. Por primera vez, Mictlantec retrocedió. El búho chilló. Tempo abrió los ojos. Lo hirió. Mictlantec tocó la grieta en su pecho. De ahí salió luz verde, antigua, enferma. El dios miró a Serium con rabia. No deberías poder tocarme. Serium respiró fuerte. No habló. Pero su mirada decía algo. Aprendí. Mictlantec levantó ambos brazos. Las plumas negras de su corona se abrieron como una noche completa. Entonces te voy a enterrar donde ni el pasado pueda soñarte. Página 4. La dimensión se apagó. No quedó barro. No quedaron huesos. No quedó humo. Solo oscuridad. Serium flotaba en medio de la nada. Por primera vez no tenía dónde correr. Mictlantec apareció delante de él, enorme otra vez, con la jaula del pecho abierta. Las caras dentro ya no lloraban. Ahora cantaban. Un canto bajo, seco, como tierra cayendo sobre un ataúd. Todo monstruo quiere creer que es único, dijo el dios. Pero la muerte ha visto cosas peores que tú. Serium se lanzó, pero no avanzó. Corría y corría, clavando sus manos en la oscuridad, pero la distancia no cambiaba. Mictlantec había convertido el espacio en un recuerdo circular. Un loop. Tempo entendió el horror de inmediato. Lo atrapó en pasado muerto. Serium corrió más fuerte. Nada. Volvió al mismo punto. El dios alzó su mazo. Aquí no se pelea. Aquí se repite. El golpe cayó. Serium vio su origen otra vez. La grieta. El bosque. La máquina. Tempo. La energía negativa. El error. Otro golpe. La grieta. El bosque. La máquina. Tempo. La energía negativa. El error. Otro golpe.
La grieta. El bosque. La máquina. Tempo. La energía negativa. El error. Serium comenzó a romperse. No por los golpes. Por la repetición. Porque eso era el pasado cuando se volvía castigo, no te mataba, te obligaba a mirar siempre la misma herida. Tempo gritó desde el vidrio, pero su voz no llegaba. Entonces se escuchó otra voz. Lejana. Femenina. Rota. Tempo. El Loop tembló. Mictlantec giró la cabeza. La voz volvió. Tempo, no estoy muerta. Serium dejó de correr. Por primera vez, obedeció algo que no era rabia. La oscuridad se abrió bajo sus pies y apareció el lago. El lago sobre Citidown. Pero no era agua normal. Era memoria líquida. Dentro flotaban cuerpos, máquinas, cables, rostros y partes del pasado que nunca debieron mezclarse. Desde el fondo subía una luz blanca. Mictlantec apretó el mazo. Esa voz no pertenece aquí. Serium miró el lago. La rabia cambió. No desapareció. Se enfocó. El dios entendió tarde. Serium no necesitaba salir del loop. Necesitaba romper la idea del loop. Clavó ambas manos en su propio pecho y abrió su carne. De adentro no salió sangre. Salió energía negativa pura. Una masa negra, brillante, viva, que no obedecía ni a la muerte ni al pasado. La energía se expandió como una mancha sobre la oscuridad. Tocó los bordes del loop y los pudrió. Mictlantec atacó. Serium no esquivó. El mazo de obsidiana le partió el hombro, pero Serium siguió de pie. Su brazo colgaba roto. Su cabeza estaba inclinada. Sus ojos blancos parecían dos agujeros en una noche sin luna. Mictlantec levantó el mazo otra vez. Serium saltó. Pero no hacia el dios. Saltó hacia el búho. El ave abrió las alas, sorprendida, y Serium la atrapó con una mano. El búho chilló como si miles de muertos hablaran al mismo tiempo. Mictlantec gritó. No. Serium apretó. El búho se quebró en humo, hueso y luz. La dimensión completa perdió equilibrio. El loop se cortó. Mictlantec cayó de rodillas. La jaula de su pecho se abrió más de la cuenta. Las caras dentro comenzaron a escapar, no como almas libres, sino como recuerdos furiosos. Serium cayó sobre el dios. Esta vez no golpeó con rabia ciega. Golpeó donde dolía. En el centro de la regla. Metió su mano dentro del pecho de Mictlantec y tocó la luz verde que sostenía su poder. El dios abrió la boca. No puedes. Serium apretó. Y por primera vez habló. Una sola palabra. Puedo. Página 5. El grito de Mictlantec partió la dimensión. No fue un grito de dolor solamente. Fue un grito de orgullo roto. El dios empujó a Serium con ambas manos y lo mandó contra el lago. El impacto levantó una ola negra que mostró imágenes imposibles: Tempo niño mirando un reloj, Stronger sin su armadura, X frente a una máquina encendida, Carla hundiéndose en agua oscura con los ojos abiertos. Serium salió del lago lentamente. Ya no parecía el mismo. Tenía el cuerpo destruido, pero más firme. Más aprendido. Menos animal y más sombra consciente. Eso era lo terrible. No estaba ganando porque fuera más fuerte. Estaba ganando porque entendía. Mictlantec se puso de pie, pero su corona de plumas estaba rota. Su máscara tenía una grieta. La jaula de su pecho seguía abierta y desde adentro salían voces que lo acusaban en lenguas muertas. Tú crees que vencerme te dará un lugar, dijo el dios. Pero no tendrás reino. No tendrás tumba. No tendrás descanso. Serium avanzó. Cada paso hacía aparecer escenas antiguas bajo sus pies. Una batalla. Una mesa familiar. Un laboratorio. Una calle de noche. Un cuerpo cayendo. Un niño llorando. Todo mezclado,
Todo sucio, todo sin orden. Mictlantec retrocedió. Eso hizo que Tempo sintiera miedo. No esperanza. Miedo. Porque cuando un dios retrocede ante un monstruo, no significa que el monstruo sea héroe. Significa que viene algo peor. Serium, dijo Tempo. Ya basta. Serium no se detuvo. Mictlantec levantó su mano abierta. Puedo darte una salida, dijo. Puedo enterrarte en una muerte verdadera. Sin X. Sin Tempo. Sin jaula. Sin hambre. Serium se quedó quieto. Por un instante, la dimensión entera quedó suspendida. La oferta era real. La muerte, por primera vez, no venía como castigo. Venía como descanso. Tempo lo entendió. Serium también. Pero desde el fondo del lago la voz volvió a sonar. Tempo, no estoy muerta. Serium giró apenas la cabeza. Y eligió. No eligió vivir. No eligió morir. Eligió seguir. Se lanzó contra Mictlantec con una violencia seca, brutal, sin belleza. El dios alcanzó a bloquear el primer golpe, pero el segundo le rompió la máscara. El tercero le partió la jaula. El cuarto apagó los tambores. El quinto no fue un golpe. Serium abrió la boca y absorbió la energía negativa que sostenía a los muertos atrapados en el pecho del dios. Mictlantec cayó. La dimensión se dobló sobre sí misma. El barro volvió. Los huesos volvieron. El humo volvió. Pero ahora todo estaba torcido, como si el lugar hubiera perdido a su guardián por un segundo. El dios, de rodillas, miró a Serium sin máscara. Debajo no había rostro. Solo un cráneo antiguo con ojos de fuego verde. No me has vencido, dijo. Solo abriste otra puerta. Serium respiró. Mictlantec sonrió. Y toda puerta abierta en el pasado cobra algo. El suelo se quebró bajo Serium. Una grieta apareció detrás de él. No era la misma grieta de su origen. Era más vieja. Más profunda. Más hambrienta. Tempo golpeó el vidrio hasta sangrar. Serium, sal de ahí. Pero Serium miró la grieta como si la conociera. Desde adentro salió una mano. No era de Dios. No era de muerto. No era humana. Era algo anterior. Mictlantec bajó la cabeza, como si incluso él respetara eso. Ahora despertaste al que estaba antes de la muerte. La mano tocó el hombro de Serium. Y todo se apagó. Tempo despertó en su celda de City Dome, tirado en el suelo, con la boca llena de sangre. Al otro lado del vidrio estaba X sonriendo. ¿Lo viste, cierto? Preguntó X. Tempo no respondió. Stronger estaba detrás, en silencio, con la armadura encendida y los puños cerrados. La luz de la celda parpadeó. En el vidrio apareció un reflejo. Serium. Pero no estaba solo. Detrás de él había una corona rota de plumas negras. Y más atrás, dentro de una grieta verde, algo abría los ojos. Tempo se puso de pie lentamente. X dejó de sonreír. Desde el fondo del lago se escuchó otra vez la voz. Tempo, no estoy muerta. Pero esta vez no sonó como auxilio. Sonó como advertencia. Y Serium, desde el reflejo, habló sin mover la boca, el pasado no estaba muerto. Estaba esperando. La celda quedó en silencio. Pero no era un silencio normal. Era ese silencio que queda después de escuchar algo que no debía existir. Un silencio pesado, como si las paredes hubieran entendido antes que los hombres lo que venía. Tempo estaba de pie frente al vidrio. Tenía la respiración cortada, la boca con sangre y los ojos clavados en el reflejo. Serium seguía ahí. No en la celda. No detrás de él. En el vidrio. Como si el reflejo fuera una puerta y no una imagen. Stronger avanzó un paso. Doctor, dijo con voz baja. ¿Qué es eso? Tempo no respondió al tiro.
Porque no sabía qué responder. Había visto muchas cosas imposibles. Había visto energía negativa tomar forma. Había visto cuerpos soportar lo que un cuerpo no podía soportar. Había visto la muerte abrirse como una habitación. Pero esto era distinto. Serium no estaba mirando a X. No estaba mirando a Stronger. No estaba mirando a Tempo. Miraba algo detrás de todos. Algo que todavía no entraba, pero ya estaba cerca. X, por primera vez, no parecía tan seguro. Su sonrisa se había ido apagando poco a poco. Seguía tratando de verse dueño de la situación, pero sus ojos lo delataban. Sus ojos estaban calculando demasiado rápido. Interesante, dijo X. Muy interesante. Tempo giró hacia él. Interesante. Eso es todo lo que vas a decir. X respiró lento. Acabamos de confirmar que Serium puede tocar entidades superiores. No solo materia. No solo energía. Reglas. Tempo se acercó al vidrio. No entiendes nada. X lo miró. Entiendo más que tú. Tú lo creaste por culpa. Yo lo voy a usar con propósito. Stronger apretó los puños. Las placas de sus brazos hicieron un ruido metálico, como dientes mordiéndose. No vas a usar nada, dijo. X ni siquiera se movió. Stronger, tú eres una herramienta con recuerdos. No confundas tu rabia con libertad. Esa frase le pegó. No en el cuerpo. Le pegó en esa parte que todavía era humana. Stronger bajó la mirada un segundo. Solo un segundo. Pero Tempo lo vio. Vio el daño. Vio el nombre de la hermana muerta cruzar por dentro de esa armadura. Entonces el vidrio vibró. Una línea verde apareció desde arriba hasta abajo. Como una grieta. Tempo retrocedió. X miró la grieta, fascinado. Ahí viene. Desde el vidrio salió una mano negra. No rompió el cristal. Lo atravesó. Primero los dedos. Después la muñeca. Después el brazo completo. Serium estaba saliendo del reflejo. Pero no venía solo. Detrás de él se escuchaban tambores rotos, huesos arrastrándose y una respiración antigua que no era humana ni divina. La alarma de City Dawn se activó. Luz roja. Sirenas. Puertas sellándose. El lago sobre ellos comenzó a moverse. Y desde los parlantes internos, una voz automática dijo, falla dimensional en nivel inferior. Protocolo de contención iniciado. Tempo miró a X, ¿qué hiciste? X no respondió. Porque en ese momento Serium terminó de cruzar. Cayó dentro de la celda, de rodillas, con el cuerpo cubierto de barro negro y plumas quemadas pegadas a la espalda. Levantó la cabeza. Y habló. No lo traje yo. Tempo sintió frío. Serium volvió a mirar el vidrio. Me siguió. Página 7. La electricidad falló por 3 segundos. 3 segundos fueron suficientes para que City Dawn dejara de parecer una instalación y empezara a parecer una tumba. Cuando volvió la luz, todo estaba igual. Pero todos sabían que ya nada era igual. Serium estaba dentro. El monstruo que antes necesitaba jaulas, drogas, cables y sistemas de contención, ahora estaba parado a menos de 5 metros de ellos. Y no estaba descontrolado. Eso era lo peor. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Tempo lo miró como quien mira una bomba que aprendió a pensar. Serium, dijo. Escúchame. Serium giró la cabeza. Sus ojos blancos ya no eran solo rabia. Tenían algo más. Algo parecido a memoria. No memoria humana. No recuerdos ordenados. Más bien fragmentos. Pedazos. Como vidrios enterrados en carne. Tempo, dijo Serium. La voz sonó seca, pesada, como si cada palabra le costara romper algo adentro. Tempo sintió que el pecho se le apretaba.
Era la primera vez que Serium decía su nombre con intención. No como eco. No como amenaza. Como reconocimiento. X sonrió otra vez. Perfecto. Stronger lo empujó contra la pared. El golpe fue brutal. La espalda de X chocó contra el metal. 2 guardias levantaron sus armas, pero Stronger no los miró. Solo apretó a X del cuello con una mano. Una palabra más y te cortó la respiración. X, ahogado, igual sonrió. Hazlo. Y verás lo que pasa cuando el sistema se queda sin mi autorización. Tempo miró alrededor. Las puertas estaban cerradas. Los paneles de control estaban en rojo. Los sensores del techo apuntaban hacia Serium como ojos nerviosos. Y detrás del vidrio. La grieta seguía creciendo. No era una grieta física. Era como una herida en la realidad. Al otro lado se veía barro. Huesos. Humo. Y algo verde moviéndose muy lentamente. Tempo se acercó al panel. Necesito cerrar esa conexión. X soltó una risa corta. No se cierra. Tempo lo miró. ¿Por qué? X tragó saliva bajo la mano de Stronger. Porque nunca fue una conexión. Era un sello. Silencio. Tempo entendió demasiado tarde. Citydome no fue construido para guardar a Serium. X sonrió más. Fue construido sobre algo que ya estaba encerrado. El suelo tembló. La voz de Carla volvió a sonar, pero esta vez no venía del lago. Venía de los ductos. De los parlantes. De las cañerías. De las paredes. Tempo. Stronger miró al techo. ¿Quién es Carla? Tempo cerró los ojos. No quería decirlo. No ahora. Pero Serium respondió primero. Ancla. Tempo abrió los ojos. Serium miraba hacia abajo. Ella sostiene la puerta. X dejó de sonreír. ¿Por qué eso no se lo había dicho nadie? Serium dio un paso hacia la salida. Las torretas del techo se activaron. No se mueva, dijo la voz automática. Serium no obedeció. Las torretas dispararon. Las balas tocaron su cuerpo y se detuvieron en el aire, como si el tiempo alrededor de él estuviera enfermo. Luego cayeron al suelo, sin fuerza. Stronger soltó a X. Doctor, tenemos que bajar al lago. Tempo miró a Serium. ¿Por qué? Serium respondió sin girarse. Porque lo que viene no sube. Pausa. Despierta desde abajo. Página 8. Bajar al nivel inferior de Citydome era como descender por la garganta de un animal muerto. Los pasillos se estrechaban. Las luces parpadeaban. El metal sudaba agua helada. A cada paso, Tempo sentía que el lugar recordaba cosas que él había olvidado a la fuerza. Stronger iba adelante. Serium caminaba detrás, encorvado, rozando las paredes con los hombros. A veces se detenía y olía el aire, como si la muerte tuviera dirección. X venía esposado, custodiado por 2 guardias. Pero nadie confiaba realmente en esas esposas. X era de esos hombres que podían estar encerrados y aún así parecer dueño de la llave. Esto no tiene sentido, dijo Stronger. Si había algo debajo del lago, ¿por qué nadie lo informó? X respondió con calma. Porque todos los que lo supieron están muertos. Tempo caminaba en silencio. No por miedo. Por culpa. Cada metro que bajaba le recordaba que su trabajo, sus ecuaciones, sus obsesiones con doblar el tiempo, nunca fueron limpias. Él quiso creer que estaba investigando el universo. Pero tal vez solo estaba golpeando una puerta antigua sin saber quién vivía detrás. Serium se detuvo. Todos se quedaron quietos. Aquí, dijo. Estaban frente a una pared lisa. No había puerta. No había panel. Solo metal viejo y humedad. X levantó la vista. No debería saber eso. Serium apoyó una mano en la pared.
La pared respondió. No se abrió como una máquina. Se abrió como carne. El metal se separó en líneas irregulares. Detrás apareció un túnel estrecho, negro, cubierto de símbolos tallados. No eran códigos modernos. Tampoco eran solo símbolos antiguos. Eran una mezcla imposible. Glifos mexicas. Fórmulas temporales. Números de laboratorio. Nombres escritos con sangre seca. Tempo se acercó a uno de los muros. Reconoció su propia letra. Retrocedió. No. Stronger lo miró. ¿Qué pasa? Tempo tocó los símbolos. Yo escribí esto. X soltó una carcajada baja. No todavía. Tempo giró lentamente. ¿Qué dijiste? X levantó las manos esposadas. Doctor, el problema de jugar con el tiempo es que uno siempre se cree el primero. Pero a veces solo está siguiendo instrucciones que su versión futura dejó en una pared. Tempo se quedó helado. Serium avanzó por el túnel. No esperó a nadie. Stronger lo siguió. Tempo miró a X con rabia. Tú sabías. X inclinó la cabeza. Yo encontré las paredes. Tú encontraste la fórmula. Serium encontró la grieta. Todos hicimos nuestra parte. ¿Para qué? X no respondió. Porque desde el fondo del túnel llegó un sonido. Un latido. Lento. Gigante. Y una voz que no era Carla dijo desde la oscuridad, llegaron tarde. Página 9. El túnel terminó en una cámara circular. No estaba construida. Estaba enterrada. Las paredes eran de piedra negra, pero sobre la piedra había placas metálicas, cables, tubos y sensores modernos puestos con desesperación. Como si alguien hubiera encontrado un templo y hubiera tratado de convertirlo en laboratorio. Al centro estaba el lago. No el lago de arriba. Este era otro. Un espejo de agua negro, perfectamente quieto, bajo tierra. Su superficie no reflejaba a los vivos. Reflejaba otras cosas. Tempo vio a su madre muerta. Stronger vio a su hermana. Uno de los guardias vio su propia cara, pero envejecida y llorando. X no miró. Serium sí. Serium se acercó al borde. El agua se movió. Una figura apareció bajo la superficie. Carla. Flotaba con los ojos abiertos, el pelo moviéndose como humo, la boca entreabierta como si estuviera tratando de hablar desde hacía años. Tempo cayó de rodillas. Carla. Stronger miró a Tempo. Ahora entendía algo, pero no todo. Ella era. Tempo no pudo terminar la frase. X habló por él. La primera que cruzó. Tempo se levantó de golpe y golpeó a X en la cara. Fue un golpe torpe, humano, lleno de rabia atrasada. X cayó al suelo, pero sonrió con sangre en la boca. Bien, dijo. Al fin algo de honestidad. Tempo respiraba como si se estuviera ahogando. Tú dijiste que había muerto. No mentí. X se limpió la sangre. Dije que no volvió. El lago comenzó a burbujear. Serium inclinó la cabeza hacia Carla. Ella no está viva, dijo. Pero tampoco la dejaron morir. Tempo miró el agua. ¿Qué le hicieron? X se puso de pie con dificultad. La usamos como ancla. Sin ella, la puerta se abría completamente. Stronger levantó a X del cuello otra vez. Pedazo de basura. X no se defendió. Suéltame o todos morimos aquí. Serium gruñó. La cámara tembló. En las paredes, los símbolos comenzaron a brillar con luz verde. El agua negra se abrió en círculos. Desde abajo apareció una sombra enorme. No tenía forma clara. Era una presencia. Algo anterior al rostro. Algo que no necesitaba cuerpo para ocupar espacio. Mictlantec había dicho la verdad. Esto no era muerte. Era lo que estaba antes.
La voz salió del agua. La muerte fue inventada para contenerme. Tempo retrocedió. Stronger levantó los brazos, listo para pelear. Serium abrió sus garras. X, en cambio, sonrió. Bienvenido de vuelta. Tempo lo miró horrorizado. Lo querías liberar. X escupió sangre. No, doctor. Miró a Serium. Quería que él lo matara. Página 10. La sombra bajo el lago empezó a tomar forma. Primero fue una columna de agua negra subiendo hacia el techo. Después, dentro del agua, aparecieron huesos que no eran humanos. Huesos largos, curvos, demasiado antiguos. Luego una cabeza sin ojos, pero con una boca enorme que parecía partir el mundo por la mitad. Stronger disparó primero. No esperó orden. Sus cañones de brazos se abrieron y lanzaron una descarga azul directamente al centro de la criatura. El impacto iluminó toda la cámara. Por un segundo, la sombra pareció retroceder. Después se rió. La risa no sonó fuerte. Sonó cerca. Como si cada uno la escuchara detrás de su propia oreja. Uno de los guardias gritó y se disparó a sí mismo sin poder evitarlo. El otro salió corriendo hacia el túnel. La puerta de metal se cerró antes de que llegara. Quedaron atrapados. La criatura levantó una mano desde el agua. Tenía demasiados dedos. Carne con memoria, dijo mirando a Stronger. Metal con culpa. Stronger sintió el golpe sin que lo tocaran. Su armadura se apagó por un segundo. Cayó de rodillas. Vio a su hermana. No como recuerdo. La vio ahí, delante de él, con la misma ropa del día que murió. Hermano, dijo ella. ¿Por qué me dejaste? Stronger no se movió. Tempo gritó, no es real. Pero para Stronger sí lo era. Ese era el poder de la criatura, no inventaba mentiras. Usaba verdades abiertas. Tocaba la herida exacta y la convertía en mundo. Serium atacó. Saltó sobre el lago y cayó encima de la sombra. Sus garras atravesaron el agua, el humo, los huesos. Por un momento pareció que la estaba despedazando. Pero la criatura no sangró. Se extendió. Entró por los brazos de Serium como tinta viva. Serium rugió. Tempo sintió que el vidrio invisible de antes volvía a formarse alrededor de su mente. No era una prisión física. Era el pasado cerrándose. Carla movió los labios desde el fondo del lago. Tempo, no lo dejes entrar. Tempo se acercó al borde del agua. ¿Cómo lo detengo? Carla levantó lentamente una mano bajo la superficie. Señaló a Serium. Él es la llave. Después señaló a Tempo. Tú eres la deuda. Tempo no entendió. O tal vez no quiso entender. X sí entendió. Y eso lo hizo sonreír menos. La sombra apretó a Serium desde adentro. Tú no eres monstruo, le dijo. Eres puerta. Serium respondió con dificultad, número. La criatura se acercó a su rostro. Toda puerta niega ser puerta hasta que alguien la abre. Serium enterró sus garras en su propio brazo y arrancó la sombra de su carne. El pedazo negro cayó al agua, chillando. Mictlantec apareció en el reflejo del lago, débil, con la máscara rota. Serium, dijo desde el otro lado. Si eso cruza, hasta la muerte va a morir. Página 11. Tempo miró el reflejo. Mictlantec estaba arrodillado en la dimensión rota. Detrás de él, las almas que antes estaban atrapadas en su pecho flotaban sin rumbo, como cenizas que no sabían dónde caer. Tú, dijo Tempo. Tú puedes cerrarlo. El dios mexica soltó una risa amarga. Humano arrogante. Siempre cree que los dioses están para reparar lo que ustedes abren. Serium estaba de pie sobre el lago, peleando contra la sombra que intentaba meterse en su cuerpo. Cada vez que la criatura lo tocaba, Serium perdía forma. Sus hombros se estiraban. Su mandíbula se abría demasiado.
Su espalda crujía como ramas negras. Mictlantec miró a Serium. Él rompió mi sello. Ahora debe pagar. Tempo apretó los puños. Número, entonces paga tú. La palabra quedó flotando. Paga. Tempo sintió que la cámara entera lo miraba. X bajó la cabeza, casi disfrutando. Ahora llegamos al punto real. Stronger seguía atrapado en su visión. Su hermana estaba frente a él, con la mano extendida. Él temblaba dentro de la armadura. No pude salvarte, murmuró. La figura de su hermana sonrió con tristeza. Todavía puedes salvar algo. Stronger levantó la cabeza. La visión se rompió. Volvió a la cámara. Vio a Serium siendo devorado. Vio a Tempo al borde del lago. Vio a X esperando que todos hicieran exactamente lo que él quería. Y decidió no obedecer la escena. Se levantó. Sus sistemas estaban fallando, pero siguió de pie. Doctor, dijo. Dígame qué romper. Tempo miró las paredes. Los símbolos brillaban cada vez más fuerte. Algunos eran del pasado. Otros eran del futuro. Otros eran de su letra, pero escritos por un Tempo que todavía no existía. Entonces lo vio. Una secuencia. No era una fórmula completa. Era una advertencia. Para cerrar la puerta, se debe devolver el primer error. Tempo sintió náuseas. Carla. Ella era el primer cruce. Serium era la consecuencia. Pero el primer error había sido él. Él abrió la puerta. Él empujó la teoría. Él sacrificó personas creyendo que estaba descubriendo algo. Tempo se acercó a X, ¿lo sabías? X asintió. Claro. ¿Querías que yo bajara? Sí. ¿Querías que yo aceptara? X sonrió apenas. Quería que por fin te hicieras responsable. Tempo le pegó otra vez. Esta vez no fue rabia. Fue desesperación. Mictlantec habló desde el reflejo, el pasado no perdona. Solo cobra. Serium gritó. La sombra le estaba entrando por la boca. Tempo miró a Carla. Carla lloraba bajo el agua. Y entonces Tempo entendió el precio. Para salvar a Serium, tenía que abrirse él. Página 12. Tempo se quitó el reloj. Era un reloj viejo, sin valor para nadie más. Para él era una costumbre. Una manía. Una forma estúpida de fingir que todavía controlaba el tiempo. Lo dejó en el borde del lago. Stronger, dijo. Estoy aquí. Cuando yo entre, no dejes que X toque el sistema. Stronger miró a X, eso puedo hacerlo. X no se defendió. Solo observó a Tempo con esa calma insoportable. Vas a fallar, dijo. Tempo respiró hondo. Probablemente. X inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué hacerlo? Tempo miró a Serium. El monstruo estaba de rodillas sobre el agua, peleando con algo que quería usarlo como entrada. No era inocente. Había matado. Había destruido. Había sido rabia suelta. Pero también era una consecuencia. Y las consecuencias también gritan. ¿Por qué esta vez no voy a dejar solo lo que yo causé? Tempo entró al lago. El agua no estaba fría. Estaba vacía. Eso fue peor. No sintió humedad. No sintió presión. Sintió ausencia. Como si cada parte de su cuerpo olvidara por un segundo que existía. Se hundió. Arriba, Stronger tomó a X y lo lanzó contra una columna. Después apuntó sus cañones hacia los paneles. Muévete y te borro. X sonrió con sangre en la boca. Eso no va a servir. Él no sabe nadar en memoria. Bajo el agua, Tempo cayó dentro de un pasillo. No había lago. Había un corredor blanco de hospital. Luces frías. Piso limpio. Olor a desinfectante. Un monitor sonando al fondo.
Tempo caminó. Al final del pasillo había una puerta. Sabía que había detrás. No quería abrirla. La abrió igual. Carla estaba sentada en una cama, viva, joven, mirándolo con rabia. Llegaste tarde, dijo. Tempo no pudo hablar. Carla se levantó. Siempre llegas tarde. Incluso cuando juegas con el tiempo. Tempo bajó la mirada. Lo siento. Carla se acercó. Eso no sirve. Lo sé. Entonces dime la verdad. Tempo la miró. Yo no quise salvarte. Carla no reaccionó. Tempo tragó saliva. Al principio no. Al principio quise probar que tenía razón. Quise demostrar que podía tocar el pasado. Quise ser el primero. El hospital tembló. Las paredes se mancharon de barro negro. Carla lo miró con lágrimas. Y después me convertiste en excusa. Tempo cerró los ojos. Sí. La puerta detrás de ellos se abrió sola. Desde afuera entró Serium. Pero no era el Serium gigante. Era una sombra pequeña, torcida, recién nacida. Temblando. Sin entender por qué existía. Carla lo miró. Ese fue el primer momento donde pudiste parar. Tempo vio a la criatura. Vio su error. Y esta vez no apartó la mirada. Página 13 arriba, la cámara se estaba rompiendo. El lago subía por las paredes. Los símbolos antiguos sangraban luz verde. Mictlantec golpeaba desde el otro lado del reflejo, intentando sostener el límite con sus manos rotas. La sombra antigua ya tenía medio cuerpo fuera del agua. No era completamente sólida, pero cada segundo aprendía más. La criatura miraba todo con una paciencia cruel, como quien no tiene apuro porque viene desde antes del apuro. Stronger disparó contra ella. 1, 2, 3 veces. La sombra absorbió parte de los impactos. Otra parte rebotó contra el techo y abrió grietas en el metal. X observaba. No vas a ganarle con fuerza. Stronger no lo miró. Entonces me va a servir para molestarla. Disparó otra vez. La criatura giró hacia él. Tú quieres morir peleando porque no sabes vivir después de perder. Stronger quedó inmóvil. La frase le entró directo. Pero esta vez no cayó. Puede ser, respondió. Pero todavía pegó fuerte. Se lanzó. Su armadura rugió. Los impulsores de su espalda explotaron en luz. Stronger cruzó la cámara y golpeó a la criatura con ambos puños. El impacto fue brutal. Por primera vez, el cuerpo de la sombra se deformó hacia atrás. Mictlantec aprovechó desde el reflejo. Metió una mano rota desde la otra dimensión y clavó sus dedos en la espalda de la criatura. Ahora, bestia. Gritó el dios. Serium entendió. Aun con la sombra entrando por su cuerpo, se levantó y mordió el cuello de la entidad. No como animal. Como sentencia. La criatura gritó. Y su grito abrió recuerdos en todos. Stronger vio su infancia. X vio un laboratorio quemándose. Mictlantec vio su propio nacimiento como guardián. Serium vio a Tempo escribiendo fórmulas sobre una pared que todavía no existía. Bajo el lago, Tempo también escuchó el grito. El hospital desapareció. Ahora estaba en el bosque. El bosque del origen. Lluvia. Noche. Máquinas ocultas entre los árboles. Carla corría adelante. Tempo más joven iba detrás, gritando que esperara. Pero esta vez Tempo no era solo observador. Estaba ahí. Podía tocar el barro. Podía sentir la lluvia. Podía oler el miedo. La Carla del recuerdo miró hacia atrás. Ahora sí vienes. Tempo corrió hacia ella. Pero entre los árboles apareció X joven. Sin cicatrices. Con una carpeta en la mano. No puedes corregir esto, dijo X. Solo puedes admitirlo. Tempo se detuvo.
X sonrió. Y admitirlo no salva a nadie. Detrás de X, la grieta se abrió. Y desde la grieta salió la primera sombra de Serium. Página 14. Serium nació sin nombre. Eso vio Tempo. No apareció como monstruo completo. Apareció como una masa temblando bajo la lluvia, pegada al suelo, respirando mal. No tenía forma todavía. No tenía rabia todavía. Era puro dolor tratando de entenderse. Carla se acercó. No lo toques, gritó el Tempo joven. Pero Carla no obedeció. Se agachó frente a la criatura. La sombra levantó algo parecido a una cabeza. Carla extendió la mano. Está sufriendo, dijo. Tempo, el del presente, observó la escena con el pecho roto. Nunca había recordado eso así. En su memoria, Serium había sido amenaza desde el primer segundo. Una anomalía. Una cosa peligrosa. Pero no. Primero fue miedo. Después fue dolor. La rabia vino después. X caminó alrededor del recuerdo. Hermosa escena, no. La mujer compasiva, el científico cobarde y la cosa que nadie pidió. Tempo lo ignoró. Miró a Carla. La Carla del presente apareció a su lado, como una imagen hecha de agua negra. Yo lo sentí, dijo ella. Sentí que venía de nosotros. Tempo no pudo responder. La Carla joven tocó la sombra. El bosque explotó en luz. Por un segundo, todo se mezcló, pasado, muerte, laboratorio, lago, City Dawn. La criatura antigua vio esa conexión y se metió por ella. Ahí estuvo el error real. No fue solo abrir la puerta. Fue dejarla abierta por miedo. Tempo se vio a sí mismo joven retrocediendo. Vio a Carla siendo arrastrada hacia la grieta. Vio a Serium intentando sujetarla sin saber cómo. Vio a X cerrar la caja de control y guardar datos. Tempo miró a X del recuerdo. Tú no intentaste salvarla. X sonrió. Yo sí entendí el valor del momento. Tempo se lanzó contra él, pero atravesó su cuerpo como humo. Carla le tomó el brazo. No estás aquí para pelear con él. Entonces, ¿para qué? Carla señaló a la sombra pequeña de Serium. Para hablarle antes de que solo entienda golpes. Tempo miró a la criatura. La sombra temblaba junto a la grieta. El Tempo joven corría hacia la máquina, tratando de cerrar el sistema. Carla era arrastrada hacia la oscuridad. Y Serium, pequeño, confundido, estaba en medio. Tempo se acercó a él. Se arrodilló. Serium. La criatura levantó la cabeza. No tenía ojos. Pero lo escuchó. Tempo lloró sin darse cuenta. Perdóname. La sombra se quedó quieta. El bosque completo contuvo la respiración. Página 15 arriba, Serium sintió la palabra. Perdóname. No la escuchó con los oídos. Le llegó desde el pasado. Desde el punto donde nació. Desde antes de la rabia. Su cuerpo se detuvo. La sombra antigua aprovechó y lo atravesó con una garra. Serium cayó sobre el lago. Stronger gritó, Serium. Mictlantec maldijo en una lengua que ya no tenía pueblo. La criatura antigua abrió más la boca. El perdón es una puerta más débil que el odio. Serium tembló. La sombra dentro de él se expandió. Pero algo cambió. La energía negativa que siempre lo había alimentado empezó a moverse distinto. Ya no era solo explosión. Ya no era solo destrucción. Era dirección. Como si el dolor hubiera encontrado un nombre. Bajo el lago, Tempo seguía arrodillado frente a la primera forma de Serium. Yo te convertí en consecuencia, dijo. Después todos te llamaron monstruo para no mirarse ellos. La sombra pequeña se acercó. Carla, atrapada en la grieta, gritó desde lejos, Tempo, no hay tiempo. Tempo soltó una risa triste. Nunca lo hubo. El bosque empezó a deshacerse.
X apareció otra vez, pero ahora su rostro estaba partido por sombras. Doctor, no lo haga. Si cambia esa memoria, no sabe qué va a salir. Tempo lo miró. No estoy cambiando la memoria. Puso una mano sobre la sombra pequeña. Estoy diciendo la verdad dentro de ella. La criatura tembló. Arriba, Serium abrió los ojos. Blancos. Pero con una línea verde en el centro. La sombra antigua retrocedió un poco. No, dijo. Serium se levantó lentamente. Su cuerpo estaba atravesado, roto, lleno de agua negra. Pero se levantó. Stronger, casi sin energía, sonrió. Eso. Párate, feo de mierda. Mictlantec miró a Stronger, confundido por la frase. Los humanos celebran de formas extrañas. Stronger escupió sangre dentro del casco. No soy tan humano. Serium tomó la garra de la criatura que lo atravesaba. La apretó. La rompió. La sombra antigua gritó. Serium habló. No soy puerta. La cámara tembló. Soy herida. La energía negativa explotó hacia afuera, pero no destruyó todo. Formó cadenas negras alrededor de la criatura. Mictlantec abrió los ojos de fuego. Está usando el dolor como sello. X dejó de sonreír. Por primera vez, X tuvo miedo real. Porque eso no estaba en sus cálculos. Página 16. Tempo despertó del recuerdo, pero no volvió arriba. Siguió bajo el lago. Ahora estaba en una ciudad vacía. No City Down. No Santiago. No un lugar real. Era una ciudad hecha de todos los lugares donde alguien había dejado algo pendiente. Calles sin fin. Ventanas encendidas con nadie adentro. Puertas que daban a otras épocas. Carla caminaba a su lado. Esta es la zona entre la muerte y el pasado, dijo ella. Aquí quedan las cosas que no aceptan cerrar. Tempo miró alrededor. Vio una madre esperando a un hijo que nunca volvió. Vio un soldado repitiendo su último disparo. Vio un niño sentado junto a una cama de hospital. Vio versiones de sí mismo escribiendo fórmulas en paredes, mesas, papeles, piel. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. Carla sonrió con tristeza. Esa pregunta no sirve acá. Para mí sí. Para ti siempre sirvieron las preguntas equivocadas. Tempo aceptó el golpe. Caminaron hasta una plaza. En el centro había una estatua rota de Mictlantec. Pero debajo de la estatua había otra cosa. Un agujero. Negro. Profundo. Respirando. Carla señaló. Eso es lo que estaba antes. Tiene nombre. Los nombres son para cosas que nacieron dentro del tiempo. Tempo miró el agujero. Sintió que algo lo miraba de vuelta. ¿Qué quiere? Carla respondió sin mirarlo. Entrar. A la vida. Número. A la historia. Tempo frunció el ceño. Carla explicó, la muerte mata cuerpos. El pasado encierra hechos. Pero eso quiere entrar en los hechos y pudrirlos desde adentro. Si entra, ya no será que alguien murió. Será que siempre estuvo muerto. Ya no será que una ciudad cayó. Será que nunca tuvo posibilidad de levantarse. Tempo entendió el horror. Borra el sentido. Carla asintió. Convierte todo en fracaso desde el origen. Arriba, la criatura seguía peleando contra Serium. Pero bajo el lago, Tempo entendía que la batalla no era solo física. Si esa cosa cruzaba, no iba a destruir el mundo con fuego. Iba a convencer al mundo de que nunca valió la pena. Tempo miró a Carla. ¿Cómo salimos? Carla lo miró de frente. Yo no salgo. Número, Tempo. Número. Carla tomó su cara con ambas manos. Escúchame una vez sin tratar de arreglarlo todo. Tempo respiró temblando. Carla dijo, yo soy el ancla.
Si me sacas, la puerta se abre. Si me dejas, sigo aquí. Si me reemplazas. Tempo cerró los ojos. Número. Carla habló más bajo. La deuda eras tú. Página 17 arriba, Stronger estaba perdiendo. Su armadura tenía el pecho abierto. Un brazo respondía tarde. Las piernas apenas sostenían el peso. Cada vez que golpeaba a la sombra antigua, sentía que algo de él se apagaba. Pero seguía. Porque rendirse era una palabra que nunca aprendió bien. X estaba contra una pared, mirando los símbolos. Sus esposas estaban rotas. Nadie lo había visto soltarse. O tal vez todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo. X se acercó lentamente al panel principal. Mictlantec lo vio desde el reflejo. Humano traidor. X no se detuvo. Dios quebrado. Mictlantec mostró los dientes. No entiendes lo que haces. X pasó los dedos sobre el panel. Esa frase me la han dicho toda la vida personas que después usaron mis resultados. Stronger giró apenas. X. X activó el sistema. Las paredes de la cámara se abrieron y salieron columnas metálicas con agujas largas, cables vivos y anillos de contención. Todo apuntó hacia Serium. Tempo no estaba. Serium estaba ocupado sosteniendo a la criatura. Ese era el momento que X esperaba. Protocolo de transferencia, dijo X. La voz automática respondió, advertencia. Riesgo de colapso causal. X sonrió. Aceptado. Las agujas dispararon hacia Serium. Stronger intentó detenerlas, pero una sombra lo golpeó y lo mandó contra la pared. Las agujas atravesaron la espalda de Serium. Serium gritó. No por dolor. Por traición. X levantó las manos frente al panel. La criatura antigua no puede cruzar si no tiene cuerpo. Serium puede resistirla, pero no controlarla. Por eso necesitamos copiar su adaptación. Mictlantec comprendió. ¿Quieres convertirte en puerta? X lo miró. Quiero convertirme en dueño de todas las puertas. La energía de Serium comenzó a viajar por los cables hacia el sistema. Las luces se apagaron y volvieron verdes. Stronger se levantó con dificultad. Te voy a matar. X no lo miró. Haz fila. Serium cayó de rodillas. La criatura antigua lo tomó del rostro. Te usan de nuevo. Serium respiraba con dificultad. La sombra le susurró, déjame entrar. Yo no te usaré. Yo haré que nunca hayas sufrido. Esa promesa fue peligrosa. ¿Por qué no sonó como amenaza? Sonó como descanso. Serium bajó la mirada. Por un segundo dudó. Y en ese segundo, el sistema de X abrió una segunda grieta. No hacia la muerte. No hacia el pasado. Hacia el futuro. Página 18. La grieta del futuro no era brillante. Era blanca. Demasiado blanca. De ella salió ruido de máquinas, sirenas, gritos apagados y una lluvia de ceniza cayendo hacia arriba. Todos miraron. Incluso la criatura antigua. Porque el futuro también era una puerta, pero una puerta que no debía abrirse desde ese lado. Stronger vio imágenes. City Dome destruida. El lago seco. Tempo convertido en estatua de sal. Serium caminando sobre una ciudad vacía. X sentado en un trono de cables, con ojos verdes. Y detrás de todo, la sombra antigua usando la historia como piel. X también vio el futuro. Pero él vio otra cosa. Se vio a sí mismo ganando. Eso bastó para hacerlo sonreír. Funciona, susurró. Mictlantec golpeó el reflejo del lago. Cierren eso. Stronger disparó contra el panel. El disparo destruyó una columna, pero no el núcleo. X levantó una mano y la energía robada de Serium formó un escudo oscuro frente a él. Gracias por participar. Stronger recibió el rebote del impacto y cayó.
Serium seguía conectado a las agujas. La criatura antigua lo sujetaba. La grieta del futuro crecía. 3 puertas abiertas al mismo tiempo. Muerte. Pasado. Futuro. Y al centro, una herida. Serium. Bajo el lago, Tempo sintió el cambio. La ciudad de recuerdos se sacudió. Carla miró hacia arriba. X abrió otra línea. Tempo apretó los puños. Entonces tengo que volver. No puedes volver igual. No me importa. Carla lo detuvo. No entiendes. Para salir de aquí y cerrar algo, debes dejar una parte tuya como peso. Tempo la miró. ¿Qué parte? Carla respondió, la parte que todavía cree que puede ser perdonado sin perder nada. Tempo quedó en silencio. Eso le dolió más que la muerte. Carla señaló una casa al otro lado de la plaza. Ahí está tu decisión. Tempo caminó hacia la casa. Era la casa de su infancia. La puerta estaba abierta. Adentro escuchó su propia voz de niño. Y también otra voz. La de Serium. No como monstruo. Como algo esperando nombre. Tempo entró. La casa se cerró detrás de él. Arriba, X extendió los brazos frente a las 3 grietas. Ahora sí, dijo. Muéstrenme el mapa completo. Y la historia empezó a sangrar. Página 19. Dentro de la casa, Tempo encontró una mesa. Sobre la mesa había 3 objetos. Un reloj. Una foto de Carla. Un cuaderno con sus primeras fórmulas. La voz de Carla sonó desde lejos, elige qué dejas. Tempo miró el reloj. Si lo dejaba, perdería su control sobre el tiempo. No como habilidad mágica. Como centro. Como obsesión. Ya no podría pensar en el tiempo como herramienta. Miró la foto de Carla. Si la dejaba, aceptaría que no podía salvarla. No en la forma que quería. No como reparación perfecta. Miró el cuaderno. Si lo dejaba, renunciaba al origen de su orgullo. A la idea de que su inteligencia justificaba cualquier daño. Tempo se sentó. Por primera vez en años, no calculó. Lloró. Afuera, el mundo se rompía. Pero adentro, el peor campo de batalla era una mesa con 3 cosas. La voz de Serium apareció detrás de él. Elige. Tempo no se dio vuelta. ¿Tú qué elegirías? Serium respondió, yo no pude elegir nacer. Tempo cerró los ojos. Tomó el cuaderno. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de ecuaciones, dibujos de grietas, notas sobre causalidad y energía negativa. Ahí estaba todo. Su genio. Su pecado. Su excusa. Tempo arrancó la primera página. Después otra. Después otra. El niño que había sido apareció en la puerta. Eso era nuestro futuro, dijo. Tempo lo miró. Número. Era nuestra soberbia. El niño empezó a llorar. Tempo siguió rompiendo el cuaderno. Cada hoja rota hizo temblar la ciudad de recuerdos. Arriba, las fórmulas de las paredes comenzaron a apagarse una por una. X lo notó. No. El sistema perdió estabilidad. Las agujas en la espalda de Serium fallaron. Stronger levantó la cabeza. Eso, doctor. Tempo rompió la última hoja. La casa se incendió en silencio. No con fuego rojo. Con luz blanca. Carla apareció frente a él. Ahora puedes volver. Tempo respiró hondo. ¿Y tú? Carla sonrió con una tristeza suave. Yo voy contigo hasta la orilla. No es suficiente. Nunca lo fue. La casa desapareció. Tempo cayó hacia arriba. Hacia el lago. Hacia la pelea. Hacia la deuda. Página 20. Tempo salió del lago gritando. No salió como héroe.
Salió como un hombre que acaba de dejar una parte de sí enterrada donde nadie podrá recuperarla. Cayó sobre la piedra negra, tosiendo agua oscura. Stronger lo vio. Doctor. Tempo levantó la cabeza. Sus ojos habían cambiado. No brillaban. No tenían poder visible. Pero ya no miraban igual. La obsesión seguía ahí, pero rota. Más humilde. Más peligrosa también, porque ahora estaba despierto. X retrocedió. ¿Qué hiciste? Tempo se puso de pie. Dejé de ayudarte desde el pasado. Los símbolos de la cámara se apagaban. Uno por uno. X miró los paneles, furioso. No. No, no, no. Serium sintió que las agujas perdían fuerza. Las arrancó de su espalda. Cada cable salió con carne negra y luz verde. El monstruo se levantó lentamente. X intentó activar otro protocolo. Stronger disparó al panel antes de que pudiera tocarlo. Esta vez el disparo acertó. El sistema explotó. X salió lanzado contra el suelo. La grieta del futuro se cerró de golpe, cortando la imagen blanca como si alguien hubiera cerrado un párpado. Quedaban dos puertas. La muerte. Y el pasado. La criatura antigua rugió. Pequeños seres de cierre. Siempre cerrando. Siempre negando. Tempo miró a Serium. No podemos matarla aquí. Serium respiró con fuerza. Sí. Mictlantec habló desde el reflejo, número. Si la matan en el borde, se derrama dentro de todas las líneas. Tempo asintió. Hay que encerrarla. Stronger se apoyó en una columna. ¿Dónde? Carla apareció bajo el agua, mirando a Tempo. Tempo entendió. En mí. Stronger se giró. Número Serium también lo miró. Número Tempo casi sonrió. Mira eso. Ahora todos me cuidan. X, desde el suelo, empezó a reír. No puedes contenerla. No tienes estructura. No eres Serium. Tempo miró a X, no voy a contenerla con fuerza. Se acercó al lago. Voy a darle lo que quiere. Mictlantec abrió los ojos. Quiere entrar en la historia. Tempo asintió. Entonces le daré una historia falsa. Carla comprendió. Un pasado cerrado dentro de otro pasado. Tempo miró a Serium. Necesito que me abras. Serium dio un paso atrás. Por primera vez pareció asustado. Tempo habló más bajo. Tú eres herida. Yo soy deuda. Entre los dos podemos hacer una cicatriz. La criatura antigua se lanzó contra ellos. Stronger la interceptó con el último impulso de su armadura. Háganlo ahora. Serium tomó a Tempo del pecho. Sus garras entraron en él. Tempo gritó. Pero no se apartó. La dimensión se dobló. Y juntos abrieron una prisión hecha de memoria. Página 21. La prisión no tenía muros. Tenía escenas. Ese fue el truco de Tempo. No podía encerrar a la criatura con piedra, metal o energía. Todo eso lo podía pudrir. Todo eso lo podía convertir en puerta. Pero una historia falsa, cerrada sobre sí misma, podía servir como jaula. Una vida que nunca ocurrió. Un pasado sin salida. Serium abrió la herida. Tempo puso la deuda. Carla sostuvo la orilla. Mictlantec empujó desde la muerte. Stronger aguantó el cuerpo de la criatura con sus brazos rotos. Por un segundo, todos fueron parte del mismo sello. Incluso sin quererlo. La cámara desapareció. La criatura antigua cayó en una casa pequeña, con luz cálida, una mesa puesta y lluvia golpeando las ventanas. Tenía cuerpo humano. Manos humanas. Rostro humano. Eso la confundió. Miró alrededor. ¿Qué es esto? Tempo apareció sentado frente a ella. Una vida. La criatura lo miró con odio.
Yo soy anterior a la vida. Por eso no sabes cómo escapar de una. La casa se cerró. Afuera no había mundo. Solo lluvia. La criatura se levantó. Romperé esto. Lo intentarás. Voy a recordar lo que soy. Tempo negó con la cabeza. Número, vas a recordar lo que fuiste aquí. La criatura miró sus manos. De pronto había un anillo en una de ellas. En la pared había fotos. En una habitación cercana dormía un niño. La criatura retrocedió. Mentira. Sí, dijo Tempo. Pero cerrada. Serium apareció detrás de Tempo, enorme, oscuro, sosteniendo las paredes de la escena con sus garras. La criatura entendió. Usas mi deseo contra mí. Tempo asintió. Querías entrar en la historia. Te di una. La criatura golpeó la mesa. La casa tembló, pero no cayó. Carla apareció en la puerta, hecha de agua negra. No va a durar para siempre. Tempo la miró. Nada dura para siempre. La criatura empezó a gritar. El grito golpeó las paredes de la historia falsa. Arriba, en la cámara real, el cuerpo de la sombra se contrajo. Stronger cayó al suelo. Serium cayó de rodillas. Tempo también. Pero la criatura fue arrastrada hacia la prisión. Centímetro a centímetro. X observó desde el suelo, sangrando. Y por primera vez en toda la historia, no tenía plan. Página 22. La cámara quedó destruida. El lago bajó lentamente. Las grietas se redujeron a líneas finas sobre el aire, como cicatrices verdes que todavía dolían. Mictlantec apareció completo por un instante en el reflejo. Seguía roto. Pero de pie. El sello aguanta, dijo. Tempo, tirado en el suelo, apenas podía respirar. ¿Cuánto? El dios miró hacia otro lado. No preguntes cosas que ya sabes. Tempo cerró los ojos. Serium estaba a unos metros, inmóvil. Su cuerpo seguía vivo, si es que eso se podía llamar vida. La energía dentro de él iba y venía como tormenta atrapada. Stronger gateó hasta Tempo. Doctor, sigue con nosotros. Tempo soltó una risa débil. No completo. Eso ya era de antes. Tempo lo miró y casi sonrió. X se levantó lentamente apoyándose en la pared. Nadie lo apuntó. Error. X sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo negro. Stronger intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. No, dijo. X apretó el dispositivo. Una luz roja parpadeó en el techo. Tempo entendió. ¿Qué activaste? X respiraba con dificultad. Tenía la cara rota, pero los ojos seguían encendidos. Un respaldo. Mictlantec rugió desde el reflejo. Humano, miserable. X miró al dios. Gracias. La cámara empezó a emitir una señal baja. No era una alarma. Era una transmisión. Tempo sintió el horror crecer. Estás enviando los datos. X asintió. Todo lo ocurrido. La pelea. La adaptación de Serium. La estructura del sello. La prisión narrativa. Todo. Stronger intentó levantarse. ¿A quién? X sonrió. A mí. Tempo frunció el ceño. X miró hacia una de las grietas cerrándose. No a este mí. La luz roja parpadeó más rápido. Al X que todavía no cometió los errores que yo cometí. Tempo sintió rabia, pero estaba demasiado débil para moverse. Vas a crear otra línea. Número. Voy a corregir esta. Carla apareció bajo el agua, desesperada. Tempo, deténlo. Serium se levantó. Lento. Muy lento. X lo miró. No puedes alcanzarme. Serium dio un paso. El dispositivo terminó la transmisión. X sonrió. Listo.
Serium se detuvo frente a él. Lo miró. Y dijo, no todo llegó. X perdió la sonrisa. Serium abrió la mano. Dentro tenía un fragmento rojo de luz. La última parte de la señal. La parte que contenía su evolución. X palideció. Serium cerró el puño. La luz se apagó. Eso era mío. Página 23. X retrocedió. No mucho. Lo justo para mostrar que todavía era humano. Serium lo observó con una calma terrible. No era la calma de quien perdona. Tampoco la de quien duda. Era otra cosa. Una calma nueva. Una calma que Serium no tenía antes. Tempo lo vio y sintió miedo. Porque Serium ya no atacaba por reflejo. Ahora elegía. X levantó las manos. Serium, piensa. Stronger soltó una risa seca desde el suelo. Ahora si quieres que piense. X ignoró el comentario. Si me matas, pierdes respuestas. Serium inclinó la cabeza. Respuestas. Sí. Sobre tu origen. Sobre Carla. Sobre la puerta. Sobre lo que viene. Tempo se arrastró hacia ellos. Serium, no lo hagas. X sonrió apenas. Escucha al doctor. Él sabe lo útil que soy. Serium miró a Tempo. Tempo negó con la cabeza. No por él. Por ti. Serium no entendió. ¿O sí? Pero entender no siempre cambia el hambre. Mictlantec habló desde el reflejo, la muerte puede esperar. La venganza no sabe esperar, por eso siempre se equivoca. Serium miró al dios. Tú también querías enterrarme. Sí. Entonces no hables de justicia. El dios no respondió. Serium volvió a mirar a X. X tragó saliva. Yo puedo ayudarte a controlar lo que eres. Serium avanzó un paso. Tú me enseñaste hambre. Otro paso. Tú me encerraste. Otro paso. Tú escuchaste mis gritos y tomaste notas. X chocó contra la pared. Eso nos trajo hasta aquí. Serium levantó una mano. Tempo, gritó, Serium. La mano se detuvo a centímetros del rostro de X. Silencio. Serium cerró los ojos. Dentro de su cabeza no había paz. Había miles de voces. Muertos. Recuerdos. Rabia. Carla. Tempo. El dios. La criatura atrapada en una casa falsa. Todo mezclado. Y entre todo eso, una frase nueva. No soy puerta. Soy herida. Serium abrió los ojos. Bajó la mano. X respiró, aliviado. Error. Serium no lo mató. Hizo algo peor. Apoyó un dedo en la frente de X y le devolvió un recuerdo. Solo uno. El primer grito de Serium dentro de la celda. X cayó al suelo. No herido. Destruido por dentro. Escuchó el grito completo, sin filtros, sin vidrio, sin datos. Lo escuchó como si hubiera nacido dentro de él. X empezó a llorar. Stronger quedó en silencio. Tempo también. Serium se alejó. Ahora sabes una parte. Página 24. La salida del nivel inferior fue lenta. Nadie habló durante varios minutos. Stronger cargaba a Tempo con un brazo. Su armadura apenas funcionaba. Cada paso dejaba chispas en el suelo. Serium caminaba adelante. X iba detrás, custodiado, pero ya no parecía el mismo. Tenía la mirada perdida. A veces se tapaba los oídos aunque no hubiera ruido. El grito seguía dentro de él. Mictlantec no lo siguió. Solo quedó en el reflejo del lago, mirando cómo la grieta se cerraba. Antes de desaparecer, habló, Serium. Serium se detuvo. La muerte no olvida deudas. Serium no giró. Yo tampoco. El dios sonrió con su cráneo roto. Entonces nos veremos otra vez.
El reflejo se apagó. Subieron por el túnel de símbolos. Las fórmulas de tempo ya no brillaban. Algunas habían desaparecido. Otras cambiaron. Donde antes había instrucciones, ahora había advertencias. Stronger miró una pared. ¿Qué dice ahí? Tempo apenas levantó la cabeza. Leyó con dificultad. No confiar en X. Stronger miró a X, llegó tarde esa parte. Siguieron caminando. Pero Serium se detuvo frente a otra inscripción. Esta no estaba antes. Tempo la leyó en voz baja, el pasado falso contiene al anterior, pero el anterior sueña. Carla apareció un instante en el metal húmedo, como reflejo de agua. Tempo. Él levantó la vista. Carla. No lo dejen dormir demasiado tiempo. ¿A quién? Carla miró hacia Serium. A ninguno. Luego desapareció. Tempo sintió que algo se hundía dentro de él. Cuando llegaron a la celda principal, Citidown estaba en emergencia total. Guardias muertos. Pantallas rotas. Sistemas en rojo. El lago superior golpeaba contra las compuertas como si quisiera entrar. Stronger dejó a Tempo sentado contra una pared. ¿Y ahora qué? Tempo miró a Serium. Serium miró la ciudad subterránea. X, sentado en el suelo, murmuraba, no termina, no termina, no termina. Tempo respiró con dolor. Ahora viene lo difícil. Stronger soltó una risa amarga. Eso no era lo difícil. Tempo negó. Número. Miró hacia el techo, donde toneladas de agua separaban Citidown del mundo. Ahora tenemos que subir. Serium habló sin mirar a nadie. El pasado ya salió. Tempo sintió frío. ¿Qué quieres decir? Serium apuntó al pasillo. Allá, lejos, una puerta cerrada empezó a oxidarse. Después otra. Después otra. Como si siglos enteros estuvieran tocando desde el otro lado. Página 25. La primera puerta se abrió sola. No salió un monstruo. Salió una niña. Pequeña, cubierta de polvo, con un vestido antiguo y los pies descalzos. Caminó por el pasillo inundado de luz roja, mirando todo con ojos vacíos. Stronger levantó su arma. Tempo bajó la mano. Número. La niña se detuvo. Detrás de ella aparecieron más figuras. Un soldado con uniforme viejo. Una mujer con un bebé en brazos. Un hombre quemado. Un anciano con una máscara de madera. Personas de épocas distintas, lugares distintos, dolores distintos. No estaban vivos. Pero tampoco eran fantasmas simples. Eran pedazos del pasado que habían encontrado una salida. X empezó a reír y llorar al mismo tiempo. La transmisión abrió ecos, no cuerpos secos. Tempo lo miró. Cállate. Serium avanzó hacia las figuras. La niña lo miró sin miedo. Tú abriste. Serium se quedó quieto. Sí. Entonces escucha. Todos los ecos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Y hablaron con una sola voz, el que duerme en la historia falsa ya está soñando con ustedes. La luz de Citidown se apagó. Por un segundo quedaron a oscuras. Cuando volvió, los ecos ya no estaban. Pero en el suelo habían dejado barro negro. Y sobre el barro, una frase escrita con dedos pequeños, 5 noches. Tempo leyó la frase. Stronger respiró pesado. ¿5 noches para qué? Carla respondió desde algún lugar invisible, para que la prisión se rompa. Serium cerró los puños. Tempo miró a X, hay salida de Citidown. X levantó la mirada, todavía temblando. Hay una. Pero no lleva a la superficie. ¿A dónde lleva? X tragó saliva. Al primer laboratorio. Tempo sintió que el pasado le ponía una mano en el cuello. Stronger miró a Serium. Entonces vamos al origen. Serium no respondió. Caminó hacia el pasillo.
Cada luz que tocaba su sombra se apagaba. Tempo se levantó con ayuda de Stronger. Desde el suelo, susurró, no entienden. El primer laboratorio no está abandonado. Tempo se detuvo. ¿Quién está ahí? Sonrió sin alegría. Tú. Tempo quedó inmóvil. Levantó la vista. El Tempo que escribió las paredes. El techo crujió. El lago sobre Citidón golpeó con fuerza. Y en algún lugar, muy abajo, dentro de una casa falsa donde llovía para siempre, la criatura antigua abrió los ojos humanos y sonrió. Primera noche. La historia todavía no había terminado. Recién estaba aprendiendo a perseguirlos.